y se llama Si todo lo demás falla, usa el instructivo. ¿Y qué sucede, hermanas? No lo pueden armar, ¿verdad? Decimos, es que como que no se veía así en la foto, como que, ¿y por qué te sobró esta pieza, esposo? ¿O por qué te faltó? Ah, porque no seguimos un instructivo. Entonces, cuando decimos, ya todo me falló, bueno, está bien, ya tráete el instructivo, esposa, a ver qué pasó, ¿no? Entonces, hermanos, los instructivos tienen el propósito de dirigirnos, de que no cometamos errores. Lo mismo pasa en repostería, ¿verdad? Nosotros, bueno, en repostería he escuchado que son recetas muy exactas y que si tú te pasas tantito de las cantidades de los ingredientes, ya no sale igual el postre, se echa a perder si se te pasa la levadura o si se te pasa el polvo para hornear o no le pusiste lo suficiente. ¿Qué va a pasar con tu pastel? No va a esponjar, va a quedar a lo mejor duro. Una vez a mí, ¿verdad? Queriendo quedar bien cuando mi esposo y yo éramos novios, quise hacer hot cakes y yo creí que sabía, no se burlen, hermanos, es algo muy sencillo, pero en ese tiempo yo dije, no, pues yo le vi el instructivo, según yo, y vi como que me quedó muy aguada la harina, ¿no? La mezcla, y dije, no, como que le voy a echar más. ¿Cómo creen que me quedaron los hotcakes? Duros, pero como en ese tiempo mi esposo pues me quería ganar, ¿verdad? Se los comió y dijo que estaban muy buenos. Hasta la fecha creo que nada más 2 veces en 4 años que llevamos de casados, creo que 2 veces he hecho hotcakes, pero no, por lo regular los hace mi hermana porque a mí no me quedan. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Si yo no sigo un recetario, si no, yo no sigo un instructivo, porque a veces no los leemos, decimos, ay, no, qué flojera, o yo creo que yo lo sé hacer, voy a hacerlo a mi manera y esto sí va a salir bien. Pero si no seguimos las instrucciones, hermanos, lo más probable es que echemos a perder la mezcla que estábamos haciendo a lo mejor para un postre, o que ese mueble, esa computadora no sean utilizados de manera correcta, o que descompongamos algún aparato. ¿Es necesario seguir instructivos? Claro que sí, hermanos. En nuestra vida diaria nos vamos a topar con problemas comunes en los cuales necesitamos utilizar estas guías, estas instrucciones. Imagínate, si eso necesitamos para usar algo tan común y corriente como un teléfono o preparar un pastel, ¿cuánto más necesitamos, iglesia, instrucciones para nuestra vida? Para saber cómo conducirnos en cada etapa de nuestra existencia, para tomar las decisiones correctas. Por eso es que nuestro Dios, en su sabiduría e infinito amor, nos ha dejado el instructivo por excelencia, que es su palabra. Ahora, si los instructivos a veces nos da pereza leerlos y echamos a perder las cosas, no puede ser que nos dé pereza leer la palabra de Dios, porque si yo no la leo, si yo no sé qué es lo que mi Dios quiere para mí o qué decisión quiere que yo tome en mi vida, la voy a terminar regando, voy a tomar decisiones equivocadas. Entonces necesitamos, hermanos, seguir al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos enseña, que no digamos como este título de la prédica, ¿verdad? Si todo falla, entonces sigue el instructivo. Si ya descompusiste esa computadora, ya, ni modo, hay que seguir el instructivo. Si el mueble no quedó como planeábamos, a ver, ya, chécate el instructivo a ver qué pasa. Eso no puede suceder en nuestras vidas, hermano, que ya cuando echamos todo a perder en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra vida moral, entonces digamos, ya tráete la palabra de Dios. Sabemos que Dios es bueno, nos perdona y restaura, pero ¿qué necesidad de pasar por experiencias dolorosas que no tendríamos que estar pasando o provocando? Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene propósitos específicos en nuestra vida. Dios quiere guiarnos, pero si no queremos, hermano, pues también, como ya lo habíamos platicado alguna vez en una prédica, pues nuestro Dios es caballeroso. Ahora les voy a pedir que vayan ahí al pasaje donde tenían apartado, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí el Señor, bueno, a través de Moisés, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo al pueblo de Israel, tú ya estás a punto, ya estabas a un pasito de que entres a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero el hecho de que entres no quiere decir que te vas a olvidar de Dios o que te vas a olvidar de sus mandamientos. Al contrario, tienes que ponerlos por obra, que no se te olviden. Y dice, estos son los mandamientos. Si nosotros nos vamos al contexto inmediato, en el capítulo 5 observamos los 10 mandamientos. Pero esos no son los únicos, ¿verdad? Hay otros contenidos en el libro de la ley, que son los primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco o la Torá o la ley de Moisés. Entonces, hermanos, aquí
Moisés le está diciendo al pueblo, se presenta delante de Israel y le dice, pueblo, ya estás a punto de entrar a la tierra prometida, pero no se te olvide los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová tu Dios ya te dejó. Moisés estaba cumpliendo con esta orden de parte de Dios. Dios le había dicho a Moisés, Moisés, yo te revelo a ti la palabra y tú enséñasela al pueblo. Esto era lo que estaba haciendo Moisés, cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa mandamientos, hermano? Porque vemos ahí 3 palabras, mandamientos, estatutos y decretos. En un diccionario, en el diccionario de Bain, dice que mandamientos son sinónimo de la Torah. ¿Qué te dije que era la Torah? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son la ley o la Torah o la ley de Moisés. Entonces, mandamientos ahí significa la ley de Dios. Después viene la palabra estatutos. Esa palabra significa gobierno y también significa ley. O sea, nos apunta lo mismo, la ley de Moisés. Y la palabra decretos, que encontramos en ese versículo, significa órdenes o leyes. Es decir, esas palabritas que se ven así como muy rebuscadas, ¿qué significan? Significan las órdenes que Dios ha dado a su pueblo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso significan estas 3 palabras en resumen. Ahora, estas palabras, hermano, como dice ahí en el versículo 1, dice, Dios mandó que te los enseñe y que los pongas por obra. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que la obediencia a su palabra no es opcional, no es optativa, no es si queremos, si nos gusta o no, sino son órdenes, y las órdenes tenemos que cumplirlas. Son mandamientos, son cosas imperativas, no están dados para que lo cumplamos a nuestro libre criterio, a nuestro libre albedrío, que si nos gustan o no, no, sino Dios dice, estas órdenes yo ya te las dije para que las obedezcas, para que las pongas por obra. O sí, no hay otra opción, hermanos. Aquí con el Señor no hay grises, o es negro o es blanco, o es sí obedezco o es un no obedezco. Tienen que cumplirlas, dice el Señor, porque son órdenes. Ahora, en el versículo 2, vamos a encontrar el primer propósito por el cual Dios nos dejó su palabra. Y ese primer propósito, hermanos, es para que seamos reverentes ante Él. Ese es el primer propósito por el cual Dios nos ha dejado sus mandamientos, que seamos reverentes delante de su presencia. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí está el primer propósito, hermano, que seamos reverentes. Entendemos ahí por la palabra temor, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Esa palabra temor viene de la palabra hebrea yareh, que significa temor reverente. No significa un temor de miedo, de tenerle pavor a Dios, no, hermanos, sino significa reverencia. Es la actitud de reconocer que Dios es el ser supremo y que yo le debo obediencia, que yo le debo reverencia, que yo le debo temor, que yo soy un simple ser humano que necesito de Él y que necesito someterme ante su palabra. Entonces, este temor, hermanos, no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino es una actitud de mi corazón de ser reverente. Ahora, si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios por miedo a que Dios me castigue, eso no es reverencia, hermanos. Eso es un simple miedo, es pavor, es no entender quién es Dios. Pero si yo obedezco la palabra de Dios porque sé que Él es supremo, porque sé que Él es Dios todopoderoso, que me ha amado y merece que yo le honre y que yo tenga una vida de reverencia ante Él, entonces ahí es diferente. Ahí sí estoy cumpliendo con esta parte de la Escritura. Significa que yo reconozco mi condición, de que yo soy un simple ser humano, pero mi Dios es el Dios todopoderoso que merece honra. Esto implica sumisión a Dios. Entonces esa palabrita, hermanos, que se ve tan sencilla, realmente tiene una implicación espiritual muy profunda. Ahora, en este versículo encontramos, hermanos, también que ese temor reverente me lleva a obedecer la palabra de Dios. Como les decía, si yo entiendo quién es Dios, si yo sé que Él es todopoderoso, si yo entiendo que Cristo murió por mí, que me ha amado, si yo entiendo la misericordia, la compasión de Dios, hermanos, mi corazón va a querer no solamente adorar, sino obedecerle. Pero si yo no conozco a Dios, yo no entiendo quién es Dios, entonces la palabra me la voy a pasar por alto, no la voy a atender, no voy a hacer caso. Y esta obediencia, hermanos, si tú observas el versículo 2,
dice, tú pueblo de Israel tienes que obedecer, tienes que temer a Dios. Para esto te fueron dejados los mandamientos. Y esta misma obediencia, este mismo temor, dice aquí, se va a transmitir a tu hijo, al hijo de tu hijo. Es decir, va a ser un temor, una reverencia que vamos a enseñar de manera generacional. No solamente me la voy a quedar yo, sino que si yo tengo hijos, ¿qué va a pasar? Les voy a enseñar a temer a Dios, les voy a enseñar a conocer quién es Dios. Les voy a llevar a que ellos obedezcan la palabra del Señor y que sean reverentes delante de su presencia. Y aun si tuviera nietos, lo mismo va a pasar, ¿verdad? Mi vida tiene que ser un instrumento en las manos del Señor para que también a ellos se los enseñe. Es triste, vamos a ver más adelante, que este mandamiento el pueblo de Israel no lo obedeció y sucedieron cosas tremendas, hermano. Pero este temor no solamente lo debemos tener tú y yo, esta reverencia, sino también hay que transmitirla a nuestras siguientes generaciones. ¿Amén? ¿Y la estás transmitiendo a tus hijos? Ay, no escuché amenes, ya se fueron. Ah, no. Dije, ay, ya se fueron los hermanos. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Entonces hay que transmitir ese temor a nuestro Dios, esa reverencia de generación en generación. Debo de entender que Dios me dejó su palabra para obedecerla. No es opcional si quiero o no, la tengo que obedecer. Porque a final de cuentas, hermano, Dios nos va a bendecir. Si seguimos este instructivo al pie de la letra, con la ayuda de Dios, por supuesto, Dios bendice a su pueblo. Amén. Ahora, segundo propósito, hermano, por el que el Señor nos dejó su palabra. Ya vimos que el primero es que seamos reverentes delante de su presencia. El segundo es que la pongamos en práctica. Ese es el propósito, que la practiquemos en nuestra vida, que la obedezcamos. Versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ese es otro propósito. Dios no dejó la palabra, hermanos, para que compremos la Biblia más bonita, la Biblia más cara, y que la tengamos ahí en el librero. O como muchas personas hacen, ¿no? Dicen, ay, es que en mi casa espantan, entonces ábrela en el Salmo 90 y ponla en la sala. Ahí que el demonio llegue y la lea. Y, hermanos, los demonios se saben la Biblia mejor que nosotros. El mismo Satanás se la sabe mejor que nosotros. Y si no me creen, vean Mateo capítulo 4. Cuando el mismo Satanás, para atentar a nuestro Señor Jesucristo, le citó la palabra, ¿no? Le dijo, pues está escrito, Jesús, que si tú te avientas, Dios va a mandar a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece. ¿Sí o no? Que entonces el diablo se sabe la palabra mejor que tú y yo. Es el mejor teólogo, ¿verdad? ¿Pero la obedece? No, por eso es quien es. Entonces, hermano, la palabra no nos fue dada solamente para dejarla ahí y que se empolve. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, no me van a contestar, ¿eh? Esta mañana que decías, ay, pues hoy es día de ir a alabar al Señor, hoy es día de ir a escuchar la palabra, ¿tenías tu Biblia a la mano o no la encontrabas? Porque la dejaste ahí hace 8 días que llegaste del culto. Y quién sabe dónde quedó, ¿no? Entonces, si tú hoy en la mañana, cuando ya te venías para la iglesia, las carreras, no sabías ni dónde estaba la Biblia, hay un problema. Quiere decir que en la semana ni siquiera me tomé la molestia de leer, aunque sea un versículo. Pero hermano, esto nos habla también de nuestra preparación. Antes de yo venir a la iglesia, tengo que tener mis cosas listas, ¿verdad? Así como los niños tienen sus útiles para el siguiente día de clases, yo también. No puede ser que la Biblia se me olvide, porque entonces estamos hablando de un problema grave, hermanos. Pero la palabra de Dios nos fue dejada para obedecerla. En el versículo 3 dice ahí, cuida. Esa palabra cuida, hermano, por eso hice énfasis cuando la leí, significa ocuparse de lo que requiere atención, procurar, vigilar. Es decir, en este versículo Dios nos está exhortando a que nos ocupemos en esto que es importante. ¿Qué es importante, hermano? Que yo ponga la palabra de Dios en práctica. Tengo que poner mucha atención en mi propia vida y en la vida de mis generaciones que vienen, de que este libro especial lo estemos obedeciendo, yo lo esté obedeciendo. Debo de poner cuidado en esto que realmente es importante. Debo de estar vigilando mi propia vida para saber si la estoy obedeciendo o no. Debo de examinar mi corazón y pedirle lo que David le pidió al Señor en el Salmo 51. Examíname, Señor, pruébame. Ve si hay en mi camino de integridad y si no es así, corrígeme. ¿Cuántas veces, hermano, analizamos nuestra vida para ver si sí la estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? A veces somos expertos, iglesia, en vigilar la vida del vecino, ¿no? O de mi hermano que está al lado. A ver, dale un codazo a tu hermano. Pregúntale si estás obedeciendo o no.
Ahora, hermano, que te codearon, ahora dile al otro, hermano, ¿y tú? ¿Si estás obedeciendo o no? Porque, iglesia, a veces somos expertos en vigilar la vida de Uziel, ¿no? Es que como él está en la alabanza, pues voy a vigilar que él esté obedeciendo la palabra de Dios. Hermano, no se trata de eso. Aquí nos dice, tú en tu vida propia, en tu vida personal, vigila, cuida, pon atención en ver si realmente estás poniendo la palabra de Dios en práctica. ¿La estás obedeciendo o no? Y si no es así, hay que corregir esa parte. Y este versículo 3, hermano, obsérvalo junto conmigo, por favor, dice: cuida de ponerlos por obra, es decir, obedecer, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Pero nos dice, hermano, que hay que poner en práctica todos los mandamientos, no solamente aquellos que me gustan, no solamente aquellos que me hablan de bendición, de promesas preciosas de parte de Dios. Claro que eso hay que creerlo, ¿verdad? Hay que creerlo y ponerlo en práctica, pero también los mandamientos. Todos sus mandamientos hay que ponerlos en práctica. No puedo decir, es que yo no robo, entonces estoy cumpliendo la ley. Sí, pero ¿qué tal lo que están viendo tus ojos si estás codiciando a la mujer que no es tu esposa? Es que yo no cometo adulterio, yo no soy infiel. Ah, pero ¿qué tal nos gusta la murmuración o el chisme, verdad? Ahí estamos fallando, ya no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Entonces debo de vigilar en mi propia vida que yo esté cumpliendo esos mandamientos. Y son todos, iglesia, son todos los mandamientos, no solamente aquellos que me gustan o que contienen promesas de parte del Señor. Amén. No los estoy regañando, hermanos. Siempre que me toca, le digo al Señor, dame un tema más como de bendición, pero no quiere, hasta ahorita no quiere el Señor. Digo, Señor, uno de esos temas donde la iglesia grita, amén, gloria a Dios, pero siempre me da los temas complicados. Pero bueno, no me siento mal porque al pastor también le tocan, entonces ya es cuestión entre el Señor y nosotros. Pero bueno, el Señor no nos dio sus mandamientos, hermano. Ahora, si tú observas ese versículo 3, dice también que hay una bendición. Si nosotros obedecemos, le dice Dios al pueblo de Israel, te va a ir bien. Si tú obedeces mis mandamientos, dice Jehová, esa tierra a la cual tú vas a entrar, tierra que fluye leche y miel, tierra bendita, ahí te va a ir bien, dice el Señor, te voy a prosperar, tus días van a ser prolongados. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que Dios no nos dejó su palabra como una serie de instrucciones o como un reglamento para limitarnos en la vida y hacernos seres infelices, insatisfechos, sino que aquí dice Dios que si nosotros obedecemos vamos a tener gozo verdadero, no el gozo que el mundo plantea, que es una felicidad falsa y temporal, sino va a ser un gozo profundo en nuestro corazón, que aun cuando yo pase por circunstancias adversas, no importa, porque yo confío en Dios y eso me mantiene en gozo, eso me mantiene en paz. Los problemas no me roban la paz que Dios ya me dio. Yo vivo en esa paz, ¿por qué? Porque Dios me bendice al obedecer su palabra. Aquí hablamos, hermano, de más allá de promesas en lo material, en lo físico. Hablamos de promesas y bendiciones espirituales. La paz, el gozo, la presencia de Dios. Esas son cosas que tenemos que disfrutar. Ahora, hermanos, esto contrasta totalmente o se contrapone al hedonismo. ¿Qué me dice el hedonismo? Que yo haga es una teoría o es una tendencia a buscar el placer. El hedonismo dice, todo lo que a ti te cause placer, lo que le cause placer a tu cuerpo, hazlo. Aquí no hay de que si es bueno, que es malo, no. Si fornicar a ti te da placer, hazlo. No hay ningún problema, le estás dando placer a tu cuerpo, entonces no es nada malo. Si andar robando, andar tomando cosas que no son tuyas, te causa placer, hazlo, no importa. Si andar viendo pornografía o realizar masturbación te causa placer, no hay problema. Tú lo puedes hacer, o cualquier otro pecado, no solamente sexuales. El chisme, si te encanta y te regodeas en estar oyendo chismes y eso te gusta, te causa placer, hazlo, no hay ningún problema. Eso es lo que dice el hedonismo, hermanos, que no hay cosas ni buenas ni malas, que todo depende con el cristal con que se mire y que si algo le causa placer a tu cuerpo, lo puedes hacer. No hay ninguna situación que cause conflicto. Mientras que la palabra de Dios me dice que el pecado, ¿qué me va a dar? Muerte. El pecado solamente trae como paga muerte, jamás va a traer bendición, hermano. Pero el hedonismo no nos dice la contraparte. Bueno, sí, anda en fornicación, pero te va a dar una enfermedad venérea, va a venir sida o otro tipo de enfermedades. Ah, si robas, ok, te causa placer, pero ¿qué crees? Que en el momento en el que te agarren,
te vas a tener que presentar ante la justicia. Ok, el adulterio, tú crees que no hay problema, o andar viendo pornografía, siendo soltero o casado, crees que no hay ningún conflicto, pero eso sí, no te dice el hedonismo que causa problemas psicológicos. Incluso ya en una prédica lo habíamos platicado, ¿verdad? Que la pornografía científicamente está comprobado que hace que el cerebro se vaya haciendo más pequeño. Entonces ya la persona que ve ese tipo de imágenes, que hermanos, también está comprobado científicamente que no se pueden borrar, que quedan ahí grabadas en la mente, incluso en el subconsciente, van a causar un daño no solamente emocional y espiritual, sino aún psicológico. Eso no lo dice el hedonismo. El hedonismo solamente dice dale rienda suelta a tu carne, haz todo lo que te cause placer, pero no nos dice todas las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas que esto trae. Las maldiciones que trae nuestra vida, nuestra familia, no lo dice, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la parte del hedonismo que quiere engañar, el diablo queriendo engañar a la juventud, a los matrimonios, a los adultos, a toda etapa, hermanos. Todos somos tentados en muchas situaciones. Entonces aquí dice la palabra de Dios, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo. ¿Y cuál es la mayor bendición, hermano, que el Hijo de Dios puede tener en su vida? La presencia de Dios. Esa es la mayor bendición. Entonces, en segundo lugar, hermanos, vimos que el propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra es que la obedezcamos, que la pongamos por obra. Los beneficiados, los bendecidos vamos a ser nosotros, iglesia, si obedecemos la palabra de Dios. Número 3, el tercer propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra es que le conozcamos verdaderamente, que le conozcamos de manera personal. Versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y junto con el versículo 5, que ahorita lo vamos a leer, hermanos, porque lo vamos a explicar también, estos dos versículos 4 y 5 son conocidos por los judíos como Semá o Shema. Cuando tú escuches la Shema o el Shema o la Semá, son estos dos versículos, hermano. ¿Qué tienen de especial estos dos versículos? Estos dos versículos son el fundamento de la fe monoteísta, no solamente del pueblo de Israel, sino incluso ya también nuestro, porque nosotros también creemos que Jehová uno es. ¿Por qué se llama Shema? Porque la primera palabrita que tú ves en el versículo 4, ¿cuál es? Oye, esa palabra en hebreo es Shema o Semá. Entonces, por eso, hermanos, de ahí se toman de esa palabra para decir oye, significa esto que te decía en hebreo, y nos habla acerca de poner atención. Esto que nos iba a dar Dios, que está revelado en su palabra, es muy importante que lo escuchemos, que pongamos atención. ¿Qué es lo que hay que poner atención? Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra significa, de uno, significa que Jehová es el único Dios. En nuestra Biblia, Reina Valera, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero en la versión o en la Biblia Nácar Colunga lo traducen como Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Está también muy bonita esta versión, ¿verdad? No interpretación, sino esta traducción. Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. ¿Cómo dice la tuya, Uziel? Gracias, esa también está muy, muy bonita, ¿no? Está más entendible. Entonces, estas versiones, hermano, apuntan, y sobre todo este versículo apunta a que nuestro Dios es el único Dios verdadero, que fuera de Él no hay otro, que Él es el único poderoso creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida, y que fuera de Él no hay otro Dios. Por tanto, aquí encontramos, hermanos, un llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Israel para que entendieran que debían de pasar de una religión politeísta a una relación personal con el verdadero Dios. Recordemos que Israel traía muchos conflictos espirituales porque habían estado prácticamente 400 años bajo esclavitud en el pueblo de Egipto. Y los egipcios eran un pueblo politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. Entonces imagínate Israel viviendo prácticamente 400 años en una cultura politeísta, con prácticas de ocultismo, adorando a falsos dioses, y de repente Dios los saca de ese cautiverio y los va a introducir a una tierra diferente, a una cultura totalmente distinta. Aquí ellos tenían que entender que tenían que sacar de su corazón ese politeísmo, tenían que sacar de su corazón esos falsos dioses para darle paso en el trono de su corazón al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos.
Lo mismo pasa con nosotros, hermano, de la religión que vengamos o de la secta que Dios nos haya sacado, aprendimos tal vez a adorar a falsos dioses, pero cuando Cristo viene a nuestros corazones, ¿qué dice el Señor? Yo no le doy a nadie más la gloria es mía, dice el Señor, solamente a mí me pertenece. Entonces, todo eso en lo que tú creías, todo eso en lo cual ponías tu confianza, quítalo. Porque ahora el verdadero Señor, el único Dios, se va a sentar en el trono de tu corazón. Amén. Ahora, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿realmente en nuestro corazón el Señor ocupa la preeminencia? ¿Es el primer lugar en nuestra vida? ¿O todavía hay ídolos por ahí? Todavía estamos batallando y con nuestros labios vengo y canto y confieso y oro que Jesús es el Señor y que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y que Él es el verdadero Señor. Pero en la vida diaria está habiendo otras cosas en nuestro corazón que ocupan el primer lugar. Puede ser el trabajo, puede ser nuestro cónyuge, puede ser a lo mejor los hijos, los estudios. Y yo no estoy diciendo que no estudiemos, ¿no? Porque al contrario, yo soy de la idea de si tú estás estudiando, tienes que ser el mejor alumno en la universidad, en la prepa donde estés, porque ahí también tenemos que dar testimonio. Si tú estás trabajando, hermano, tienes que hacer lo mejor en tu trabajo. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a dar testimonio de Cristo. No puede ser que los cristianos seamos conocidos como gente floja, como gente inepta, como, sí, los que siempre reprueban, los burros de la escuela. No, hermanos, tenemos que dar testimonio ahí de que somos los mejores, no por ego, sino para la gloria de Dios. Pero aquí a lo que me refiero es cuando el trabajo, cuando la televisión, el celular, las redes sociales, o los amigos, algún deporte le quita el tiempo a Dios, cuando en lugar de ponerme a orar, esa media hora que utilizaba, pues ya mejor me voy a jugar, ¿verdad? Fútbol o básquet, o aquí creo que juegan mucho béisbol, ¿no? Entonces ahí se convierte en un ídolo. Eso sí es un problema. Pero si yo en todo el día de las actividades que realizo, en casa, en el trabajo, en la escuela, practico algún deporte, pero si aparto mi tiempo especial con Dios para orar, para leer la palabra, entonces ahí le estoy dando el lugar que le corresponde al Señor. Pero si no lo estoy haciendo, hermano, estoy como el pueblo de Israel, ¿verdad? Creo supuestamente en Dios, pero en realidad mi corazón todavía tiene otros dioses, otros ídolos. Entonces aquí lo que Dios está diciendo es, no hay otro Señor. No hay otro Dios, no hay santo, no hay otro profeta, no hay que Buda, no hay nada de eso que sea Dios. Esas cosas son vanas, son nada, como ya se nos ha predicado en la palabra. Y te voy a invitar a que leas en tu casa. Ayer estaba leyendo y dije, qué hermoso está este pasaje. Isaías 40, 41 son pasajes preciosos que confirman esto. Te invito a que lo leas, están hermosos esos pasajes. Y ahí es donde entendemos que nuestro Dios es el único y que fuera de Él no hay otro. Ahora, hermanos, cuarto propósito. El tercero ya vimos que es para que le conozcamos verdaderamente. Si tú y yo conocemos a Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, entonces todo lo que pueda constituirse en un ídolo en mi corazón, lo detecto y lo desecho. Pero si yo no conozco a Dios de manera personal, yo no tengo un encuentro con Cristo diariamente, no solamente cuando vengo aquí a la iglesia, sino diariamente, hermano, fácilmente cualquier cosa me va a robar el corazón, fácilmente. La televisión, las redes sociales, lo que ya les había mencionado, fácilmente mi corazón va a ser captado por eso. Pero si yo le doy tiempo a Dios, entonces realmente voy a estar dejando que el Señor gobierne en mi vida. Amén. Número 4, el cuarto propósito por el cual nos dio su palabra es que le amemos con todo nuestro ser. Versículo 5, este también es el que forma parte del Shema. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A mí me gusta y me llama mucho la atención donde dice Jehová tu Dios, porque nos habla ahí, hermanos, de una relación personal. Dios no es un Dios ajeno que solamente nos creó, nos echó al mundo y a ver qué pasaba con nosotros. Y ahí te las arreglas, a ver cómo puedes. No, hermano, aquí nos está diciendo que Dios es nuestro Dios, que Dios está interesado en tener una relación de amistad, una relación de amor, una relación personal con nosotros, que no es un Dios lejano o extraño, sino es un Dios con el cual yo puedo platicar y que Él me va a contestar. Me llama la atención, no recuerdo si es en Jeremías, cuando el Señor está hablándole a los falsos profetas y dice el Señor, es que si esos hombres, si esos profetas hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mi voluntad.
Y son pasajes preciosos en donde decimos, es que Señor, eres real, eres verdadero. Y si yo te pregunto, tú me contestas. Y esta palabra de tú nos habla acerca de un posesivo, de Dios es tu Dios. Dios te pertenece, pero también tu vida le pertenece a Dios. Es un Dios con el que yo me puedo comunicar. Tiene que ser mi mejor amigo, tiene que ser mi confidente, tiene que ser mi consejero, tiene que ser mi todo. Hermana, antes que mi esposo, sí. Antes que tu esposo, antes que tu esposa, en primer lugar tiene que estar mi Dios, mi Señor. ¿Amén? Amén. Ay, qué bueno esos amenes, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gracias, era ese, no me acordaba de la cita, pero sí era Jeremías. Entonces, bueno, me gusta porque nos habla acerca de que si tú te acercas a la cámara, al lugar secreto de Dios, Dios no te va a rechazar. O sea, tú te puedes acercar y platicar con Él como lo que es, como nuestro mejor amigo, hermanos, como nuestro confidente. Ahora, el hecho de amarle con todo nuestro ser, dice en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. La palabra corazón viene de la palabra hebrea lev. Para los que están escribiendo es L, E y B. B de burro, pues. Ahora, corazón, hermano, nosotros lo entendemos en nuestro contexto occidental como las emociones. Te quiero con todo mi corazón, o sea, con todas mis emociones, ¿no? Y viene el 14 de febrero y todo el mundo pinta corazones y regalas cartitas y monos de peluche y globos y cosas así, ¿no? Y decimos, te quiero con todo mi corazón, te amo con todo mi corazón. Y nos referimos a emociones. Pero en la cultura de la palabra de Dios, hermano, aquí en el contexto bíblico, corazón, esta palabra hebrea lev, significa centro de las emociones, pero también significa centro de la sabiduría, el centro del conocimiento, implica mi mente. Entonces no solamente son cuestiones emocionales, involucra mis emociones, mis sentimientos, sí, pero también involucra que tengo que amar a Dios, con mi mente, con mi conocimiento, con mi sabiduría, tengo que amar a Dios, ¿ok? Y también implica el corazón, el centro de la conciencia y del carácter moral. Es decir, la moralidad, la ética en mi vida tienen que apuntar hacia amar a Dios. Entonces, ¿por qué yo le soy fiel a mi esposo? No porque me dé miedo que me cachen movidas, no, sino porque yo entiendo que al serle fiel, hermanos, eso también habla de mi moralidad, de que mi moralidad ama a Dios, no solamente a mi esposo, sino ama a Dios, y por amor a Dios yo no le soy infiel, ¿verdad? ¿Por qué guardo mi corazón? ¿Por qué guardo mis ojos? ¿Por qué guardo mis pensamientos de cosas sucias? Porque yo entiendo que aún con mi mente, aún con mis pensamientos, con todas mis emociones, también se ve ahí reflejado mi amor a Dios. Entonces, por eso es que tengo que cuidar mi corazón. Ahora, después dice toda nuestra alma. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dice, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma. La palabra alma viene del hebreo nepesh, que significa ser, aliento y vida. Es decir, ¿con qué tengo que amar a Dios? Con mi vida entera. Hasta mi último aliento, hasta el último respirar, que el Señor me llame a su presencia, cada aliento, cada respiración de mi cuerpo, de mi vida, tienen que proclamar ese amor a Dios. Hasta el último instante tengo que reflejarlo. Y después menciona todas nuestras fuerzas o todas tus fuerzas. Viene de la palabra hebrea hayil, que significa potencia, poder, fuerza física y capacidad. Es decir, con todas mis capacidades yo tengo que amar a Dios, con toda mi fuerza física, con todo mi cuerpo tengo que amar a Dios. Por eso yo no puedo decir, es que lo que algunas corrientes y sectas creen, de, Dios ha salvado tu alma y ha salvado tu espíritu, entonces no importa qué hagas con el cuerpo. No es cierto. Aquí esta palabra me dice que hasta con mi cuerpo, con mi fuerza, yo tengo que amar a Dios. Entonces no solamente voy a guardar en santidad mi corazón, mi alma, mi mente, mis emociones, sino incluso mi cuerpo lo tengo que mantener en santidad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mis fuerzas, todo lo que yo hago, todas las capacidades que Dios me ha dado, tienen que apuntar también hacia amar a Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos que todo lo que tú hagas en tu trabajo, que implique un esfuerzo físico, en tus estudios, que implique un esfuerzo mental, todo eso también tiene que amar a Dios. No está separado, no somos
seres fragmentados, que una cosa es mi relación con Dios, otra cosa es mi trabajo y otra cosa es mis estudios o mi matrimonio, mi familia. No, hermano, todo eso es integral y todo de manera completa, integral, tiene que apuntar hacia amar a nuestro Dios, amén. No puedo decir, es que amo a Dios con mi alma, pero con mi cuerpo ya no, por eso hago lo que quiero con Él. No, hermano, todos tus talentos, tus fuerzas, esa sabiduría que Dios te ha dado, esa profesión, ese oficio que tienes, con todo tienes que, al llevarlo a cabo, amar a Dios, mostrar y reflejar ese amor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro único y verdadero Dios, amén. Ahora, este amor me gusta, hermano, porque aquí dice el Señor, nos ordena que le amemos, pero este amor ya vimos que no está basado en las emociones, sino también tiene que ver con mis sentimientos, mis emociones ciertamente, pero de acuerdo a estas palabras, tiene que ver también, hermano, con toda mi vida, con todas mis fuerzas, con todas mis capacidades, con la moral, la ética, mis valores, todo tiene que amar a Dios. Y este amor no se basa en emociones. No puede ser que hoy vengo y alabo y canto bien bonito y mañana ya no quiero nada con Cristo, porque entonces es un amor emocional. No puede ser un amor de esa manera, tiene que ser un amor profundo, verdadero, que implique todo, absolutamente todo lo que soy. Entonces, el amor que nosotros le tenemos a Dios, hermano, no es un amor, de acuerdo a lo que vi en un diccionario, el diccionario de Vine, dice que este amor que nosotros le tenemos a Dios, lo tenemos no porque seamos muy espirituales o muy santos, sino porque Dios nos amó primero. La Escritura dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué es que amo a Dios? Porque Él me amó primero. ¿O quién de aquí amó a Dios antes de que el Señor le mostrara su misericordia? Nadie, ¿verdad? Que nos iba a interesar conocer de Dios. Y no es hasta que Dios nos abre sus ojos y nos muestra su amor, es ahí cuando decimos, ay, Señor, sí es cierto, te amo porque tú me amaste primero. Entonces no es un amor emocional, no es un amor, hermano, como péndulo, que va y viene, que hoy sí, mañana no. No, es un amor permanente, de decisión. Es un amor que depende del amor ágape de nuestro Señor Jesucristo mostrado en la cruz. Entonces, a partir de ahora, todo lo que pensemos, lo que hagamos, nuestra moralidad, nuestra conducta, tu trabajo, nuestro hogar, todo lo que hagamos, hermano, tiene que ser como si fuera para el Señor. ¿Por qué? Porque es por amor a Él. Y de hecho Pablo lo dice, ¿verdad? Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor es al que servimos. Amén. Todo tiene que apuntar al amor a Dios. Y el quinto propósito, hermanos, por el cual el Señor nos ha dado su palabra, es que la transmitamos a las siguientes generaciones. Versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita leemos los otros dos que nos faltan. Pero dice aquí, estas palabras que yo te mando y estas órdenes que Dios nos está dejando van a estar sobre tu corazón. Esto significa, hermano, que no solamente hay que dejarla en tinta y papel y ahí la dejo y la boto. No, hermano, significa que tiene que pasar de la tinta y papel a hacerse carne en mi propia vida, en mi corazón, a entender esa revelación que Dios ya me ha dado y la tengo que poner en práctica. Ahora, esto implica que la tengo que meditar, pero también la tengo que memorizar, amén. Nada más los de acá memorizan. Si Dios los perdone a los de acá, hermanos, pero aún así los amamos, ¿verdad? Hermanos, no es cierto. Esto implica, hermano, que no solamente la dejo aquí en tinta y papel y se ve muy bonita y no, hermanos, sino que la tengo que meditar diariamente. La tengo que leer, razonar. Señor, ¿qué me quieres hablar? Señor, ¿qué me quieres aconsejar? Y también la tengo que meditar, hermano. No puede ser que no nos sepamos 3:16, por ejemplo, ¿no? No es posible, hermano, que no sepamos los versículos clave. Entonces, si no lo sabemos, yo me pregunto qué hacemos cuando viene el enemigo y nos ataca, o cuando viene una tentación, ¿no? Ah, pues mira, ¿qué tiene de malo? Haz esto, al fin que nadie te ve. Y ahí tengo que sacar mi espada, lo que veíamos hace 8 días de la parte de guerra espiritual, la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Qué espada vas a sacar? ¿Tienes espada o estás desarmado? Porque a veces no la vamos a tener a la mano, la Biblia, ¿verdad? Cuando la tentación se me presenta. Pero si yo no la memorizo, si yo no la tengo presente en mi mente, en mi corazón, no voy a salir bien librado de esa batalla. Lo más probable es que caiga ante esa guerra espiritual. Pero si yo la medito, si yo la
la pongo en práctica en mi mente y estoy haciendo ese ejercicio, entonces, hermano, cuando se me presenta la lucha, fácilmente saco la palabra. ¿Con qué venció nuestro Señor Jesucristo al enemigo en Mateo capítulo 4? Con la palabra, hermanos. No se puso a decirle, diablo, te reprendo y lárgate de aquí, ¿no? Y no le dijo eso, sino le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y tú puedes decir, ay, es que Jesús, porque es Dios y se la sabía. La Escritura nos dice que Jesús creció físicamente en gracia y en sabiduría. Y Él también se congregaba en las sinagogas, Él también aprendía. ¿Ok? Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si Él lo hacía siendo Dios, imagínense nosotros, ¿verdad? Versículo 7 nos dice aquí, ya lo habíamos leído, pero vamos a darle lectura nuevamente porque es bien importante. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo nos habla, hermanos, acerca de la importancia vital. O sea, aquí no es si quieres o no. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Ah, ya no hay tantos. Amén, bueno, todos, ¿ok? Alcen bien su mano, hermanos, que si no los voy a regañar. Ok, gloria a Dios, ¿verdad? Todos ustedes, hermano, que son papás y mamás preciosos en el Señor, tienen que aprenderse este versículo. Dice aquí la ley, sí, ponla en práctica tú, témeme tú, conóceme de manera personal, pero también repíteselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí nos habla acerca de tu primera responsabilidad, papá y mamá. ¿Cuál es tu primera responsabilidad? Instruir a tus hijos en la palabra de Dios, transmitirla a esa generación que viene. Ese es tu primer deber. No es tu primer deber irte a ganar un sueldo para que los calces y los vistas. Claro que es una responsabilidad y como dice la Escritura, quien no suple a su casa es peor que un incircunciso, es peor que un pagano, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero hermano, esa es una responsabilidad importante, pero la primera responsabilidad y vital, porque de eso va a depender el futuro de tus hijos, es que les enseñes la palabra de Dios, que les enseñes la reverencia a Cristo, que les enseñes el temer a Dios, que les enseñes la honra al Señor, que para todo hay un tiempo, que hay un tiempo en el cual ellos pueden gozar, pueden disfrutar, puedes salir, jugar con ellos, etcétera. Pero también hay un tiempo en donde si venimos a la casa de Dios, a encontrarnos con el Señor, es un tiempo ¿de qué? De reverencia, de gozo, pero reverente, ¿verdad? Que aún la cena del Señor que hoy vamos a tener, hermanos, y por eso no me quiero prolongar tanto porque es un tiempo muy especial que merece también muchísima reverencia. Si yo tengo a mi niño al lado y mi niño me dice, oye, ¿por qué esa galletita y por qué ese juguito? Que no le digas, ay, ya, chamaco, tú ni entiendes, luego te explico porque ni sabes. No, sino que tú le enseñes, mira, la galletita representa el cuerpo de Cristo, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, la copita de jugo representa la sangre de Cristo que Él derramó y que nos limpia de todo pecado. O sea, que tú te sientes y le expliques, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, hermano, no son tontos. No podemos decir, ay, es que ni sabe, ¿para qué le explico? Si ni me entiende, está bien chiquito. Bueno, si no te entiende con tus palabras rebuscadas, técnicas y científicas, entonces vete a un diccionario, vete a un comentario bíblico, algo que nos ayude a entender y explícale con palabras sencillas, con dibujos, explícale a lo mejor con alguna caricatura. Hay muchas ayudas visuales para clases bíblicas a través de eso, hermano, o simplemente con tus palabras, como tú lo entiendes, pregunta. Si no entiendes algo, pregunta a nuestra hermana Coti, algún maestro, oiga hermanas, mi hijo me preguntó esto, pero no le entiendo, a ver, explíquemelo y yo después se lo explico. Pero no podemos decir, ay, los niños que se vayan por allá no entienden, son tontos. De verdad que no, hermanos, ellos se entienden. Si tú vieras a los niños cómo aprenden, es maravilloso. A mí me impacta, por ejemplo, en artes, antes del ensayo, tenemos una clase bíblica. Y luego me pongo a preguntarles a las chicas, empezamos a hablar sobre el texto bíblico, y a mí me impacta cómo traen aquí la palabra, Y me dicen, si es que Cristo murió por mis pecados y Dios me ama y la cruz de Cristo y la sangre me limpia, y un tema algo así hablábamos ayer. Yo dije, guau, porque he hablado con adultos de verdad que llevan ya años en el Evangelio y no saben ni por qué están aquí. Pero hay niños que no, que si tú les preguntas, te dicen. ¿Cuántos de ustedes, hermano, cuando sus niños vienen de clase le preguntan, ¿qué viste en la clase? ¿Sí? Si lo hacen, gloria a Dios, hermano. Ese es su deber. A ver, ¿qué aprendiste?
a ver qué versículo te enseñaron hoy y en la semana vamos a repasarlo otra vez. Porque a los niños también digo, o sea, a nosotros se nos olvida. Si yo ahorita te pregunto de qué predicaron hace 8 días, a lo mejor ni sabemos, ¿no? Pero hermanos, a los niños cuanto más. Entonces, si tu niño viene con su dibujo o la actividad que hicieron, bien emocionados, corriendo, luego los veo, pregúntale, a ver, mi hijita, ¿de qué se trató la clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué canto? Ponle atención, hermano. Porque caemos en ay, para que no esté dando lata, ten el teléfono o ten la tablet. Un niño no tiene por qué jamás en sus manos tener un aparato de esos, hermano. Científicamente está comprobado también que el cerebro de un niño que toma un aparato de estos, su cerebro ya no crece de la misma manera. Entonces, ¿qué hace un niño de 3, 4, 5 años, de 8 años con un teléfono? ¿O qué hace un niño a esa edad, hermano, teniendo una red social cuando hay tantos peligros? Pero se me hace más fácil, ¿verdad? Por mí, negligencia como papá o mamá, se me hace más fácil para que no me dé lata y me deje hacer mi trabajo, me deje hacer mi quehacer, darle el teléfono, darle la tablet, dejarlo horas en el internet y ni siquiera estar viendo, ¿verdad? Verificando qué está checando, a qué páginas está entrando. Se me hace más fácil eso que sentarme media hora, a lo mejor por semana, si no tienes tiempo diario, pero a lo mejor por semana, y hacer un culto familiar o preguntarle, enseñarle, repasar qué es lo que vieron en clase. Se me hace más fácil dejarlos ahí que crezcan a la buena de Dios. Hermano, no puede ser así. De hecho, las fiestas que tú ves en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la Pascua, el sábado, bueno, el día de reposo, la fiesta también del Hanukkah, la fiesta de las luces, todas esas festividades que nosotros observamos no eran porque sí, tenían el propósito de que a través de las fiestas que el pueblo de Dios celebraba, le enseñaran a los niños. Y dice el Señor, cuando tu hijo venga y te pregunte, oye papá, ¿por qué esto de la Pascua? El papá se tenía que sentar y enseñarle, es que nosotros estábamos como esclavos en la tierra de Egipto, pero Dios nos sacó y el cordero se sacrifica por esto, y se pone la sangre del dintel, en el dintel de las puertas, y comemos hierbas amargas porque significan los años de esclavitud y de dolor en el pueblo de Egipto que pasamos de dolor. Entonces se tenían que sentar los papás a enseñarle a través de las fiestas, cuando los niños les preguntaban. Eso como lo conocemos como tradición oral. Pero si nosotros nos da flojera, hermanos, o somos indiferentes y no instruimos a los hijos en el camino de Dios, el mundo los va a instruir en el pecado, en el satanismo, en cosas terribles, hermano, que los hijos no tienen por qué saber, que los hijos no tienen por qué conocer, ser despertados a cosas que no les corresponde conforme a su edad. ¿Pero por qué? Porque somos negligentes, no ponemos atención. Por eso yo te exhorto, iglesia, que si tu hijo quiere venir y tomar clases en la academia de música, mételo. Y dile, hijito, a lo mejor no tengo para comprarte el instrumento, pero vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a hacer el esfuerzo, dejar de tomar Coca-Cola o de ir a McDonald's o no sé qué, vamos a dejar de hacer eso y vamos a juntar para tu instrumento. Si tu hijo quiere estar en algún otro ministerio, anímalo, no le digas, no, chamaco, ¿para qué es pérdida de tiempo? O ni tengo dinero, ¿no? Estás viendo la situación y no te cabe en la cabeza. No, hermano, aliéntalo, anímalo, porque si desde que están chiquitos no los dejamos, ya cuando crecen y son adolescentes, ellos ya no van a querer, hermano. No querramos usar el instructivo cuando ya echamos todo a perder. Ahora, el pueblo de Israel falló en esta parte. Dice Jueces, abran su Biblia ahí por favor rápidamente. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10. Jueces 2, 7 al 10. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Amén. 2, 7 al 10, dice la palabra, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Vámonos al 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, hermano, que cuando ya los líderes del pueblo de Israel, ya Moisés ya había muerto, pero en esta ocasión ya había muerto también Josué, y todos los ancianos, los líderes de esa generación.
Y dice que se levanta una generación que no conoce a Jehová, que no conoció lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. ¿Ahí quién falló? Ay, Josué, porque no se puso a enseñarle a mis hijos, ¿sí? Los padres, hermano, ya no hubo la transmisión oral. Esa tradición oral se rompió y por mi flojera, mi negligencia, ya no le transmití a mi hijo, ya no le transmití a mi nieto. Entonces se perdió, se levanta una generación impía, una generación que no conocía a Dios, hermano. Y de ahí vemos muchos problemas que de hecho son las predicaciones que hemos estado viniendo, todos los problemas que suceden en Samuel, todos los problemas que suceden en los libros de Reyes, surgen de ahí, porque se levantan generaciones que no conocen a Dios. Y qué triste sería, hermanos, que nosotros muramos, como adultos, esta generación de adultos muramos, y que la generación que viene se escriba de Pip Nextlalpa, ¿no? Y murió el pastor Gerardo y murieron todos los líderes de esa generación y todos los papás de esa generación y se levantaron una bola de chavitos, de chavitas que no conocían a Dios, que no conocían a Cristo ni lo que Cristo hizo por ellos. Sería triste que eso se dijera de nosotros, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, la transmisión de la generacional de la palabra, de los mandamientos del Señor, que no suceda eso con nosotros. Ahora, versículo 8. Versículo 8 de Deuteronomio capítulo 6 dice que tenían que enseñar, ¿verdad? Ahora menciona, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo lugar y en todo tiempo. 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora yo quiero que un papá y un joven o adolescente que esté, venga porfa, ¿qué? Porque me van a ayudar a una actividad sencilla. Papá e hijo. A ver, hermano, véngase, Manolino, ¿y dónde anda Uciel? ¿Ya se nos fue? ¿Mande? Está ocupado, dejémoslo así. Pásele, hermano, pásele. Pasa, porfa. No, ya perdió su chance. ¿Para qué se ocupa? No, no es cierto. Ahora, este versículo, fíjense lo que dice. Estos mandamientos los atarás como una señal en tu mano. Fíjense lo que hacen los judíos, ¿eh? Nuestro hermano tiene la responsabilidad de transmitirle la palabra a su hija, ¿verdad? A Madaí. Entonces el hermano, como supongamos que el hermano es un típico judío, entonces él dice, yo voy a poner en práctica esta palabra, que dice que se los voy a atar como una señal en sus manos. Estas cajitas, hermano, bueno, la traté de hacer, pero se llaman filacterias. Estas filacterias que contienen, son cajitas pequeñitas que contienen en su interior versículos de Deuteronomio y de Éxodo. Algunos versículos muy importantes, muy claves para los judíos, los contienen en miniatura aquí adentro. Entonces el hermano dice, los tengo que atar en Madaí, se los tengo que transmitir. Agarra su filacteria y se la ata en el brazo derecho. Ahí en tu bracito derecho, porfa. Bien obediente el hermano. Ándale, en el brazo. Aquí, hermano, porfa. Ahí se lo ata. Y el versículo también dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces el hermano bien obediente toma su otra, ¿qué dijimos que se llama? Filacteria, que también contiene versículos en miniatura de Éxodo y de Deuteronomio. ¿Sí se deja? No se ponga nervioso, hermano. No va a pasar de que ahorita le cortemos el brazo a Madaí. No, no es cierto. Y también dice, también los tengo que poner como frontales, entonces se lo pone en la frente. La vamos a despeinar un poquito, pero todo sea por el Señor, para que nos entiendan los hermanos. Esto, hermanos, para nosotros puede ser así como que, ¿cómo crees? Esto lo hacen los judíos, hermano. Se hacen sus filacterias y literalmente el papá, el hijo, por eso quería que fuera un varón, pero esto lo hacen, muchas gracias, así. Entonces el hermano cree que ya está cumpliendo, ¿por qué? Porque ya le ató a Madaí en su brazo ese texto de la palabra de Dios y ya la está poniendo también como frontales entre sus ojos, ya está ahí también su filacteria. Eso es lo que ellos creen y literalmente, hermanos, así lo hacen los judíos. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, ya te puedes quitar eso.
Ok, muchas gracias, hermanos. Eso es lo que hacen los judíos, hermanos. Literalmente los ponen así y creen que eso es transmitir a sus hijos la palabra de Dios, que eso es ponérselo como señal en el brazo y en la frente. Pero esto no quiere decir la palabra de Dios. Bien interpretada significa que todo lo que yo haga con mis brazos, todas las actividades que yo realice, tienen que ir de acorde a la palabra de Dios. Todo lo que yo haga debe de ser en obediencia a la Escritura. Mi mente, no voy a ponerme aquí una filacteria, un texto y me lo voy a quedar ahí toda la vida. No, hermano, significa que la palabra de Dios tiene que penetrar mis pensamientos, que todo lo que yo pienso tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Eso realmente significa. Y el otro versículo, el 9, hermanos, que es el último, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo mismo hacen, en los postes de sus puertas, ellos colocan unos cilindros pequeñitos. Esos cilindros se llaman mezuzá. Entonces ahí tienen también versículos en miniatura de Éxodo y de Deuteronomio. Entonces los ponen en los postes y también los ponen en las puertas y creen que eso es poner la palabra de Dios en su casa. Es como si ahora en nuestros tiempos decimos, ay, pues hay que comprar un cuadro bien bonito que tenga un texto bíblico y lo pongo y ya quiere decir que soy bien cristiano. No, hermano, porque si yo no lo creo y no lo vivo, de nada me sirve tener mi cuadro ahí que me costó 2,000 pesos y que lo fui a comprar a la librería cristiana. Eso no sirve de nada, hermano. Si yo no la leo, yo no la creo, no la pongo por obra, de nada me sirve tenerlo ahí o tener mi Biblia abierta, ¿no? En el salmo que tú quieras o en cualquier texto. No, hermano, esto significa, este versículo de las escribirás en los postes de tu casa, significa que en la intimidad de tu hogar, de la puerta de tu casa hacia adentro con tu familia, ¿cómo estás viviendo tu vida? Significa que en tu hogar, en tu matrimonio con tus hijos, debes de poner en práctica la palabra de Dios. Y cuando nos dice aquí, en tus puertas, habla acerca de la puerta de tu casa para afuera, tu vida pública. Es decir, que todo lo que yo hago de la puerta de mi casa hacia afuera, mi trabajo, mis estudios, si voy al mercado, voy a alguna actividad, lo que sea, fuera de tu casa, todo eso debe de honrar a Dios. En todas mis actividades yo debo de poner la palabra de Dios como el centro de mi vida. Entonces aquí no significa que todos dentro de 8 días vamos a traer nuestras filacterias, ¿verdad? O que vas a llegar a tu casa y vas a poner tus mezuzás, ¿no? Unos cilindritos ahí con textos para que, es que si el diablo ve este texto ya no entra. No, hermano, no es eso. O para que vean que soy bien cristiano voy a poner unos cuadros bien bonitos en mi sala, en mi recámara. No, habla acerca de que en la intimidad de tu hogar vive conforme a la palabra de Dios. Lo que hagas en la casa vive conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hagamos con nuestros hijos vive la palabra de Dios. Pero los judíos lo toman literal y hacen este tipo de situaciones, pero no debe de ser así, hermano. Entonces en todo debe de ser honrado nuestro Dios. ¿Qué pasa si nosotros no transmitimos la palabra del Señor? Van a venir generaciones que no conozcan a Dios. A mí me llama la atención, hace como un mes estaba buscando, bueno, sigo una página cristiana en el Face y me llegó un video de famosos que sus papás son pastores o simplemente son cristianos y que ahorita están en el mundo. Y me daba mucha tristeza, por ejemplo, Katy Perry viene de un hogar cristiano y hasta tocaba en la alabanza, ¿no? Y en un momento dado renunció a su fe y ahora anda haciendo cosas tremendas. Hay otro grupo que se llama Jessie Joy, y ellos, sus papás son cristianos, hermano, son pastores. ¿Y qué pasa con ellos? Que en un momento dado también deciden dejar el cristianismo. Y ahora la chica, bueno, es un hermano y una hermana y la chica se casó con una mujer y tienen una bebé. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, ignoramos, ¿verdad? Que si los papás les enseñaron o no, pero aquí yo me refiero a los peligros que hay si no transmitimos la palabra de Dios. ¿Por qué esperar a que cosas así sucedan, hermano? Yo también conocí de un caso hace unos años, estábamos discipulando a una familia y los papás tenían problemas muy fuertes. El papá le pegaba a la mamá y supuestamente era cristiano, pero le pegaba, ¿no? Le ponía su zapatería bien buena a la hermana y bueno, otras cosas bien, bien feas. Y ellos estaban tan metidos en sus problemas, hermano, que tenían 2 hijos, ya una adolescente y una joven, y el joven tenía problemas como de depresión. Y la muchacha iba a la iglesia y todo, pero en un momento dado, la discipulamos, después ya no quiso, pero en un momento dado ella, lo último que supe es que se hizo lesbiana. Entonces dices, en lo que papá y mamá están en sus rollos y se están peleando, están perdiendo en cosas que
no tienen importancia. ¿Qué pasó con sus hijos, hermanos? ¿Se perdieron? ¿Y por qué tenemos que esperar a que todo falle entonces para decir, sí agarro mi instructivo? Ya cuando el hijo está en drogas o el hijo está viendo pornografía o cuando la hija ya salió embarazada o cuando hay problemas diversos o cuando tienes que ir a sacarlo del MP a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y decimos, sí es cierto, mejor les hubiera enseñado. Hermano, hay cosas que de pronto ya nos va a llegar el tiempo tarde. Es mejor ahorita desde que están pequeñitos que les enseñemos, que los instruyamos, que no los dejes ahí nada más con el internet a ver qué ven, hermano. No, si necesitan hacer sus tareas, nada de que el celular o la tablet, no, una computadora y en la sala. Y yo voy a estar supervisando qué estás viendo, con quién estás platicando, porque hay muchos peligros, hermano. Les enseñan cosas que no tienen por qué saber. Saben más que nosotros, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque hemos sido negligentes en el cuidado y hemos sido negligentes en no transmitir la palabra de Dios. Creemos que no es importante. Creo que lo más importante es que traigan zapatos, que vayan a la escuela, que les compren lo que necesiten, pero la palabra de Dios no es importante y la dejo a un lado. Entonces yo te invito a que hoy por lo menos que vamos a tener la cena del Señor, llegues con tus hijos a casa y les expliques, miren, hoy tuvimos la cena del Señor y la galleta representa esto y el jugo representa esto otro, que tú te sientes y le expliques y que si no sabes, preguntes, hermano, y entonces tú lo puedas transmitir, pero no podemos ser negligentes en nuestra vida, ni mucho menos con la vida de nuestros hijos. Entonces te voy a pedir por favor que te pongas en pie, iglesia. Ya los vi muy serios. Pero hermanos, es palabra de Dios y la palabra de Dios nos fue dada para bendecirnos. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Comienza a orar.